El sindicato del mal cine. Querido Moy, ¿cómo estás el día de hoy? El día de hoy me encuentro estresado, confundido, eh, muy desorientado en el capítulo de hoy, amigo mío. Pero ya nos encontramos acá, estamos un poco con los pies en la tierra, Y ya, con la cabeza un poco más fría. ya me bajaron de mi nube. Exacto. ¿Y por qué? ¿Qué tuvo esta película que te estuvo básicamente jalando de un lado a otro? Que me estuvo jalando de un lado a otro, pues todo. La Hasta estética la de la película. ¿Hasta hasta la la qué? pinche universidad. No, todo. Esta semana creo que fue una gran decisión esta película, porque representa mucho todo lo que sucedió. Vaya, en estos días fue una gran culminación de eventos. Exacto. Y una del que ni siquiera sabes si ya va a acabar esta semana o la siguiente. Pero ahí vamos. O tal vez nunca Oh, pasó. exacto. Claro, igual que la película que estamos a punto de entrar en materia, ¿no? Esta película con el nombre de La Inmaculada Concepción del Pequeño Diesel es una película del 2009 dirigida por David Russo y que, vaya, se presenta desde el momento en el que entras a ver el tráiler te das cuenta de lo que es, ¿no? O incluso ya te vas, no te das cuenta de lo que es, sino de lo que vas a afrontar como película. No te llegaste a sentir de esa forma porque dices, ah, mira, tiene bastante carácter, ¿no? El tráiler parece que tiene suficiente imagen como para entretenerme 1 hora y media o lo que dure esta. Sí, es una gran... Es que de hecho es como ver la película, ¿no? Como que te atasca te Exacto. atasca de elementos desde el tráiler. Y ya cuando te adentras sigue siendo... Como que no hay un lugar para la paz, pues, en la película. Desde el principio todo es muy frenético. Exacto. E incluso mm, la manera en cómo se presenta esta Inmaculada Concepción es presentada bajo el género de comedia negra, ¿no? Que vaya, el género de comedia negra, pues recientemente se ha visto bastante. Mermado por todo el ambiente de cancelación y de este término que ya a mí me cae muy gordo de la generación del cristal, ¿no? O La los generación de Twitter. mazapanes, Los tuiteros. los tuiteros, la gente de ciencias políticas y sociales de la UNAM. Oye, encuentro eso ofensivo, pero bueno, vamos a dejarlo al lado. Y vamos a hablar de acerca de esta obra porque simplemente, hace como lo mencionas, este género que se ha visto apagado. Pero regresamos al 2009, ¿no? Esto todavía no ha pasado. Tenemos todavía Somos el homofóbicos. control. Ajá, tenemos el control creativo de nuestro odio, ¿no? Tan irracional. Y creamos esta película, La Inmaculada Concepción de Little Desi, que tiene que ver bastante con, pues no sé, quizá clasificándolo como esta crisis de la mediana edad, en donde, vaya, la sociedad te exige bastante de ti después de que cumple los requerimientos más básicos de la educación, ¿no? Conseguir un trabajo, tener una familia, empezar a generar inmuebles y todo ese tipo de cosas que se dicen fáciles, pero la realidad que cada generación se va enfrentando cada vez que el tiempo avanza, pues se vuelve un poco más complicado. Y esta película es
Obviamente no es un claro ejemplo porque no se entiende un carajo la mayoría del tiempo. Sí. Pero sí es un ejemplo que podríamos hallar en ciertas circunstancias que le pasan a los personajes o al protagonista. Sí, también la forma de abordar la película, como lo hemos visto en, por ejemplo, Blood Tea and Red String, puede abordarse y pues, ¿cómo decirlo? Interpretarse de muchas maneras, ¿no? Es una película que, bueno, mencionábamos antes del podcast que estábamos platicando y yo decía que esto sí es cine bien puro y duro independiente. En el capítulo anterior hice mucho énfasis en eso. Una disculpa si tal vez me sintieron un poco clavado, pero creo que es importante separar los grupos. Y esta es otra película que es verdaderamente independiente y se siente la esencia de querer explotar los elementos al máximo. Y en este caso, parte de la trama sí tiene que ver con la mediana edad, cómo afrontarla, que de repente te sientes demasiado mediocre y harto y pierdes la fe en muchas cosas. Y en este caso, nuestro personaje Dory se enfrenta a todo ello, ¿no? ¿Cuál es su escape? No son las drogas, no es el alcohol, sino entregarse a diferentes cultos que le den paz en su interior, porque es una persona muy violenta. Y incluso o sea, Dory, ¿no? Que sería como ese arquetipo tan, ¿cómo decirlo?, frustrado de su vida, que tiene esos ataques o achaques de violencia. Intenta buscar esa paz mental. También hay bastantes otras metas que el resto de personajes busca a lo largo de esta película. Y no diría que logra de inmediato. Incluso tienen como que finales diferentes, porque llega un punto en donde todos toman su propio rumbo. Porque incluso si nos empezáramos a meter bastante en el argumento de la película, les podemos asegurar que aún así no spoileramos nada, ¿no? No, es que esto es como que la ventaja de esto, y al mismo tiempo es adelantándome un poco, ¿no? Un poco conclusión. Es algo que podrías contarle la mayor parte de ella y seguir teniendo esa incógnita, ese carácter de vamos, te invito a verla. Sí, pero híjole, es que es una película muy complicada. Si podemos hablar o no de ella, porque es como, si hablamos de ella sería como estas imágenes de spoilers out of context, que ponen imágenes aleatorias de los Simpsons, o de los Simpsons. Y bueno, o sea, con esta película creo que ni siquiera el guión es demasiado complicado, ¿no? O sea, es una historia, lo que pasa y el conflicto es muy claro desde el principio. Bueno, no tan desde el principio, pero digamos que después de la primera parte de la película, pues entiendes de qué van, ¿no? Y probablemente esperas, para ponerlos un poco en contexto, sin dar spoilers otra vez, pues Dory es un muchacho que sufre muchos problemas económicos y de paz mental. Entonces entrega su mente o al cristianismo, o al judaísmo, o al budismo, etc. Pero en uno de sus trabajos ya no soporta que la gente sea tan, ¿cómo se puede decir?, tan banal, si lo quieres ver de esa manera. Y pues, en un ataque de rabia le destruye el celular a su compañera y lo despide. Posterior a esto, le recomiendan un trabajo de conserje, ¿no? Y conoce a un cast de personajes bastante interesantes, que pues van desde un artista frustrado, unos punks que no les importa nada, y un ex militar, me parece, que ahora es un transexual. Y dentro de esa misma compañía, pues es una industria de alimentos, pues.
Y pues están probando nuevos químicos, ¿no? Para las galletas. Y pues hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí. Pero, o sea, sí me parece muy... O sea, es una historia muy clara, pero digamos que hablando más de cine, no tanto de la trama o el guión, todo, digamos que todo lo que lo rodea va siendo una película muy compleja. Todos los elementos que plantea desde el cast, sus personalidades, hasta lo que les ocurre les va dando mucha personalidad y desarrollo a algunos más que otros, pero a final de cuentas se convierte en un frenesí de irrealidad, y diría yo. Así es, y es por eso que vamos a lanzar la primera advertencia acerca del no consumo de sustancias a la hora de ver esta película. No queremos que nadie sufra cosas graves, ¿no? Un mal viaje, sote. Ajá, en la experiencia al momento de verla. Y vaya, quiero decir, también concuerdo a la hora de decir, hasta aquí podríamos dejar en claro de qué es lo que se trata la película, porque vaya, es un tobogán hacia al sinsentido en algunos casos, y que me entra bastante significación al respecto desde el momento en que empieza, ¿no? Desde esta botella que se encuentra en el mar y llega a la orilla, la encuentra Dory, y al momento de abrirla, creyéndose un mensaje demasiado, pues sí, ¿no? Como que importante, simplemente termina siendo la palabra fuck you, ¿no? Un insulto, y ya es tan banal así es el encontrarse una botella con un mensaje. Entonces ya ni sabes qué esperar de tu vida diaria, ¿no? Como trabajador. Entonces es bastante, o sea, me resuena mucho bajo los contextos que se solía tener al respecto de encontrarle significado a tu desgracia, y que al final fuese simplemente pura coincidencia de diferentes factores que te has ido, pues, construyendo en tu vida. Y es bastante, pues sí, como que el resultado de toda esta carga emocional, o de estos ataques que tiene Dory, quizá hayan sido del producto y del ambiente laboral que se cargaba en esas oficinas. Pero cuando llega con este nuevo empleo, ¿no? De conserje, empieza a conocer, pues, todo desde una mirada muy, pero muy diferente. Incluso una mirada de la que incluso podríamos dudar, ¿no? Como que si en realidad pasó, ¿no? Pero ya es un debate para más adelante. Sí, creo que el tema del trabajo es importante, ¿no? Porque él estaba acostumbrado a vivir una vida muy correcta, muy lineal, por decirlo de alguna manera. Y cuando conoce al crew de conserjes, todo esto cambia por completo, ¿no? Incluso se ve en su forma de ser. Pasa de ser como full correcto a decir como, bueno, me voy a relajar un poco, voy a intentar hacer cosas nuevas. Incluso creo que hay un tiempo en el que estaba como habitando en la casa del artista frustrado, ¿no? Así es. Y empieza a tener experiencias de todo tipo, comiendo hasta de la basura y experimentando un montón de cosas, etcétera. Y es bien, bien interesante porque el elemento de las galletas es muy importante en todo esto, porque a partir de esto empieza a girar todo ¿cómo se puede decir? El nudo de la película. Tanto
¿cómo se podría decir? Sería incluso como la justificación o la... No, la... ¿Cómo se dicen estos? Chingados. Sí, es que, entiéndanos, la película es muy... a pesar de que es simple, pero al mismo tiempo es muy complicado de entender. Pero, o sea, la galleta es el elemento que te hace dudar del metaverso que se está conjugando dentro de la película, si lo puedo plantear de esa manera. ¿Por qué? Porque las galletas más bien hacen a los personajes dudar de su propia realidad, principalmente a Dory. Y eso te afecta como espectador, porque las galletas no solamente son un elemento que utilizan los personajes, sino también es un recurso, podría decirse hasta visual. Lo que experimentan todos los conserjes se convierte en un mal viaje para Dory y para todos muy, muy intenso, ¿no? Empiezan a alucinar. Tú también como espectador no sabes qué es verdad y qué es mentira, y te hace dudar incluso si realmente las galletas están afectando a los personajes o es un problema que existe digamos, la integración de Dory a este equipo. Ajá, incluso sería demasiado estúpida la correlación, ¿no? De creer o no creer que sean el resultado de todo esto las galletas. Llega un punto en donde pregunta a un doctor si después de todos estos padecimientos qué cree que haya sido, y la serie de preguntas que le arroja a Dory son simplemente si habrá consumido algo estos últimos días, y todo responde o se dirige a las galletas. La solución y la respuesta parece demasiado obvia. Le responde, pues deja de comer galletas. Y claro, se dice demasiado fácil. Pero después llega un punto de... Vaya, como de fantasía incluso, ¿no? De este viaje con las galletas, que pues le repercute a cada uno de los hombres que las come. No vamos a llegar a tanto esa parte, pero me parece bastante peculiar el papel que tienen estos elementos, ¿no? Estas galletas en cada uno de los personajes. Sí, porque vemos que la afección, como tú dices, solamente a los personajes masculinos, ¿no? Y los vemos afrontar. Es que ahí creo que reside la comedia negra que quiere plantear Russo, pero es que más que una comedia, yo no lo vi de esa manera, la verdad. Es otro... Por lo regular, bueno, una opinión personal, otra vez. Por lo regular, cuando yo veo que estos cineastas independientes producen una película así, se sienten... Por lo regular vienen de hacer muchos cortos. Porque pues el corto es mucho más fácil de hacer, es más práctico y puedes, digamos, que adaptar ideas en mucho menos tiempo, etc. Pero, o sea, la tendencia que yo veo y que se ve reflejada aquí es que se siente mucho esa esencia de los cortos, de que es un corto como alargado, pues. Y digamos que pues el montaje de la película va haciendo que tenga coherencia, ¿no? Y yo siento que la película se dividió como en 3 cortos. La parte del principio, el nudo, que es cuando se comen las galletas, y el efecto que tienen las galletas en los personajes masculinos. Porque digamos que en la última parte todos empiezan a tener reacciones diferentes, ¿no? Y digamos que se convierte en algo, podría decirse gracioso, el ver cómo estos personajes tan diversos y tan despreocupados de alguna manera tienen que afrontar algo muy característico de que solamente padecen las mujeres, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de... El nombre lo dice. El nombre es el mayor spoiler de la película. Pero
cada uno sufre, digamos que el padecimiento de diferente manera, y también el producto de ese padecimiento se transforma, ¿no? Y cada quien, unos se enfrentan a un duelo, otros pues no les importa que haya pasado lo que haya pasado, y otros intentan salvar la vida de pues, cierta cosa que aparece ahí. Inclusive de una escena, bueno, no se puede decir postcréditos, pero posterior al final, un prólogo muestra cómo alguien sí tuvo un final fructífero, ¿no? Así es. Entonces creo que se me hace muy, muy interesante, pero pues ahí viene el tema, Braulitos, de que estábamos discutiendo hace rato. Fíjate que, bueno, hace rato puntualmente, ¿no? Hablábamos al respecto de que si una película como se presenta en La Inmaculada Concepción del Pequeño Diesel haya traído estos elementos, haya traído todas estas ideas, y como tú bien lo dices, presentado casi en un formato de 3 cortometrajes unidos uno del otro, no estás tan equivocado de eso. Sinceramente, hay un corto que él tiene de unos cuantos minutos, lo pueden hallar en YouTube, se llama No Soy Van Gogh, en inglés I am not Van Gogh, y el not está como encerrado entre paréntesis. En esta película, bueno, en este corto, él simplemente es bueno, él está en la cámara la mayor parte del tiempo, como que haciendo cosas demasiado, o sea, cosas que te puedas encontrar en un museo de arte contemporáneo, básicamente. Enfrente de la cámara, y él lo graba todo esto bajo una especie de entrevista en donde él intenta vender este proyecto a un jurado para que le otorguen una beca. Esto pues resultaría bastante, pues como que medio ñe, ¿no? O sea, un tipo que simplemente está realizando efectos visuales con la edición, con la cámara y con todo el cortometraje, o las herramientas que le proporciona el cortometraje, pero al fin y al cabo no explica nada a la hora de sentarse a hablar con estas personas, y me parece bastante similar lo que pasa aquí, porque en ningún momento llega a pararse unos cuantos minutos a decirte qué es lo que está pasando, a explicarte qué es lo que está ocurriendo. Simplemente sigue pasando el tiempo y los acontecimientos siguen sucediendo, y como que parece todo un revuelto, ¿no? de ideas y de situaciones. Lo que pasa, o al menos como que lo que se quiere dar a entender Rousseau a la hora de presentar este cortometraje, es básicamente como lo dice la primera palabra de una comedia negra. Primero, mofarse de la figura del artista experimental, que encuentra su obra tan cargada de significado que le parece ridículo que nadie más lo conciba de esa forma, ¿no? Claro, él tiene la última palabra alrededor de la significación, porque es el que lo creó, y el tal creador de la obra, pues vaya, tiene un poder inmenso dentro de ella, pero a la hora de ser tan hermético, ¿no? en su entender, en su expresar, básicamente se pierde mucho de lo que quiera decir. Y no te quito toda la razón a la hora de decir de que esta película haya sido un sinsentido, porque sí lo es. Pero siento que tiene que ver más con esta idea que se mofa al mismo tiempo de estas películas que son aún más experimentales, ¿no? Bajo esa palabra.
palabra famosilla, ¿no? Dentro de este mundo del cine. Y del arte en general, ¿no? Todos quieren justificar muchas veces el trabajo así. Y, Así es. o sea, muchos quieren hacer Godard, ¿no? O muchos quieren hacer Duchamp. El Andy Warhol, o yo qué sé. Exactamente. Pero, o sea, no se dan cuenta de que, pues, o sea, las cosas no son tan sencillas, ¿no? Y ahora que ya escucho mejor tus argumentos, mi estimado Braulito, creo que la película tiene más sentido de esa manera, ¿no? Inclusive la película se burla de ella misma adentro, ¿no? Con una exposición que tiene un personaje. El mismísimo Gary, El así es. mismísimo Gary, acerca de que pues, hace una exposición de inodoros, ¿no? Y Dory se enoja y le dice que qué son esas pendejadas, ¿no? Alta referencia al dadaísmo. Al dadaísmo, pero, o sea, si te das cuenta, la obra de Gary tiene sentido porque es lo que él vive, ¿no? Es una representación de su entorno y cómo lo expresa. Y Así al final es. de cuentas eso tiene sentido. Y muchas veces los artistas ni siquiera tienen la idea de lo que están haciendo, ¿no? Gran parte de lo que ustedes ven por lo regular en los museos de interpretaciones son de unos curadores y de una curaduría muy buena. Los artistas que se saben vender tienen detrás un curador excelente, ¿no? Ok, Porque, yo no lo sabía. bueno, un pequeño secreto. Bueno, no es secreto, y ni siquiera estoy seguro de lo que estoy diciendo. Si estoy en un error, túndanme. Pero pues se sabe. Develando los secretos del arte. No estoy, digamos que, levantando el hilo negro de nada. O sea, hay muchos artistas que, digamos que no terminan de consolidar una explicación a su obra y los curadores terminan de dar... Digamos que los curadores te dan la comida masticada, pues. Para que no, Ok, o sea, no ok. de dar como... no dar como... O sea, algo así, ¿Mande? sería algo así como un editor en la escritura. Sí, exactamente. Porque el que le da forma a todas las ideas y ya es nada, te lo presenta en un formato más digerible. Sí, es como un productor, como un editor. Un productor en la música, un acuerdo. editor en el periodismo o en la literatura. Los curadores tienen esa función por lo regular en las galerías. Y en este Ok. caso, pues me parece que la película está muy... se convierte ya como en una crítica chistosona, ¿no? Porque lo que yo le comentaba aquí al estimado Bravo es que a mí no me había parecido que tenía mucha coherencia y que había caído como hasta en lo mismo de ser demasiado ambiciosa justamente por lo que mencionaba del montaje de la película. Abusa en ciertos momentos de muchos elementos visuales, cuando se menciona alguna palabra o cuando empiezan a tener un mal viaje, y ese mismo abuso de elementos hace que la película se vuelva más rebuscada de lo que ya es. Como ya dije, la película tiene una trama muy sencilla y se va desarrollando, digamos que de una manera adecuada, pero lo que le empieza a hacer rebuscada son estos mal viajes y estos efectos de cámara que tal vez no terminan de consolidar la película. No en toda la película pasa esto. Por ahí hay momentos en los que no es claro lo que está sucediendo. No necesita por qué ser claro, la verdad. Pero hay momentos que se rebuscan de más y eso fue lo que a mí no me terminaba de parecer y lo que me hacía un poco un sinsentido, ¿no? Y también decir que una película es mala porque no tiene sentido, pues también nos tumbaría el discurso que hemos dicho desde el capítulo de Ruber, ¿no? Así es. O sea, no es... Pero... Sí. Adelante. Ajá. Bueno, simplemente quería... No directamente poner las manos en el fuego por esta película, pero me parece bastante valioso este último mensaje que te lo da en forma de una sudadera, usándola un vagabundo. Tú sabrás perfectamente del que me estoy refiriendo. Pero
Esto sucede justo al final de la película y parece como si la película se fuese a volver a reproducir. O sea, tuviera el mismo final que el comienzo. Claro que con una pequeño cambio, una pequeña modificación. Pero yo creo que esa modificación ya tiene que ver bastante vaya, como que la honestidad a la hora de querer hacer este tipo de películas, que más que querer apreciar o querer entender y al último develar, como que en realidad hace falta más bien experimentar ese tipo de cosas que te presenten personas como David Russo. Sí, es que no sé, me parece, a mí en lo personal no me pareció, en lo personal, no me pareció En lo personal, mi frase favorita, no me pareció como un discurso tan fuerte, pues. Claro, claro. Se me hace muy, o sea, ahorita ya que estuvimos, digamos que un poco desmenuzándola un poquito más, ya es más claro el mensaje que se quiere transmitir de esta misma crítica al sinsentido, pero por parte de la gente que aspira a hacer algo, ¿no? A incursionar pues en cualquier arte que exista, ya sea la escritura o algo así, porque también en la escritura hay mucha gente que intenta como hacer rupturas de cómo se escribe, o en la poesía o en el cuento. Y también hay mucha gente que nada más dice como, pues es bien fácil y voy a agarrarlo, y pues no, ¿verdad? Se dice muy fácil entrar dentro de en la posmodernidad, hasta que ves que la posmodernidad te empieza a comer vivo. No es cierto. Y creo que lo representa muy bien. O sea, en lo personal, a mí no se me hace que tenga un discurso tan fuerte. Y creo que eso mismo fue por culpa de cómo yo percibí el montaje de la película. Probablemente haya sido eso, más que la película no lo haya demostrado, pues. Creo que ese fue lo que me hizo dudar un poco. Pero en sí considero que sí es muy interesante cómo aborda estos temas de una manera tan... No es que no podría decir graciosa, porque casi no hay elementos cómicos, pero es más crítico, ¿no? O sea, es mucho más crítico y mucho más de burlarte de tal vez muchos clichés que también hay en las personas, y elevarlos a otro nivel con el elemento de las galletas. De las galletas. Pero sí, como dices, o sea, es interesante ver reflejado como estos problemas de una manera no tan directa, de que te pongan como recientemente habíamos hablado, aquí el estimado Bravo y yo, que creo que fue la semana pasada, ¿no? Que estuvo de Square, que tocó un tema similar. Sí. Que, bueno, lamentablemente estuvo gratis en Filmium Latino. Lamentablemente ya no está gratis en Filmium Latino. Estuvo nada más 2 días. Estamos hablando. Pero ya saben dónde está, en Subwoman. Un saludo de nuevo a el feo de la Filmoteca Maldita por tener amigos tan agradables, ¿no? Manteniendo ese sitio. Un saludo. Un saludo, y ahí la pueden ver, pero trata de temas similares, ¿no? Obviamente no se compara, porque esta es una producción independiente. Está lo independiente y lo independiente. Y no, es que esto sí está muy, muy indie, o sea, hasta los efectos se ven muy indies, ¿no? Se ven como estas películas de serie B, ya más actuales, sí. Como Sharknado. Para que se hagan una idea, son efectos baratos, pero en este caso pues sí cumplen, porque no están intentando hacer nada fuera de lo normal. Exacto, no quieren crear un apocalipsis zombie o un apocalipsis zombies de mapaches. Es buena esa película.
Correcto. O O Zombievers. un tornado, güey. O un tornado Uf. que tiene tiburones. Es lo mejor que le puedo dar. O un tiburón con 5 cabezas. Que es mejor 6. 6 Puede mejorar cada vez más. Ya hay 7, ¿no? Ya. Creo que esa película tiene. Ya sale el tiburón de 7 cabezas. Pero bueno, no nos desviamos del Por tema. Dios. O sea, el chiste es no. O sea, yo creo que yo me clavé mucho con el discurso del arte y todo eso. Y también tú, pero probablemente solamente sea una crítica a otra cualquier cosa. De cómo no puedo obtener una beca. O que pueda obtener una beca haciendo cosas sin sentido y que si le da una interpretación chida se la van a aceptar. Como no sé si recordarán este capítulo del manual de Ned donde Cookie no saca la basura y deja un montón de garrafones apilados y se convierte en una obra de arte y va Andy Warhol a comprarle la obra. Es algo así. Es algo así, exactamente. E incluso tiene que ver bastante con... O sea, la información con la que responde este director, David Rousseau, a la hora de por qué hizo esto, qué significa aquello. Y en un apartado de Wikipedia, o sea, muy fácil lo puedes hallar ahí, buscando el artículo. Te puedes hallar con que muchas de las experiencias que viven los personajes en esta película, él la vivió durante su etapa de conserje. Y obviamente como todo gran director humilde, sosteniendo la bandera de la humildad, ¿no? Humildad, aquí hay humildad. Aquí hay humildad de primera clase. Quiso plasmar pues igual estas mismas experiencias en esta película. Y por ello tienen algún significado extra. Bueno, quizá personalmente para él sí. Pero nunca lo vamos a ver y probablemente este elemento que comparte el mismo espacio con la película no tenga un elemento tan directo, pero ahí está, porque son parte de la experiencia de este tipo, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto sí me parece bastante como que divertido en ese aspecto, nada más. No quiero decir que haya sido demasiado atrevido o que haya intentado revolucionar la justificación del guión o vete a saber qué chingadera se me ocurre, ¿no? Pero me gusta bastante esta película por lo que se vive, ¿no? Por lo que... mira, ¿quieres ver una película así bien fumada? Aquí está, vete esta película que está gratis en Subwoman. Ni siquiera en Subwoman, está en YouTube. Cierto. Está en YouTube. Si la quieren ver, está en YouTube en una página que se llama Popcorn Flix. Con películas... Ahí está el canal. Muy de dudosa procedencia. Pero de buena calidad. A veces. Hay dos que apenas vi una... Bueno, que sí estaba buena. Bueno. Vi una buena y una muy mala. Pero... A nivelar las cosas. No, pues es que es una ruleta rusa. Esa página es una ruleta rusa. Hay mucho material ahí del que podríamos hablar en el futuro. Si le interesa a usted, escucha este cine que encuentras en el Oxxo, ahí está. A mí me gusta porque pues, hay mucha gente ahí haciendo un montón de cosas raras y está chido. Por ejemplo, esta película no la conocía, ni conocía a David Rousseau. Y pues me dejó un buen sabor de boca, o sea, a pesar de que el montaje a mí no me pareció del todo adecuado. Me gustó bastante de principio a fin, como dicen las películas piratas atrás. Y pues, o sea, como última reflexión, podría decirse que hasta, o sea, en el cine hasta nosotros nos convertimos en los mismos curadores, ¿no? Hacemos nuestra propia curaduría desde que recomendamos una película. Y mucha gente también se deja llevar por los críticos o los que hacen reviews, ¿no? Así es.
tú puedes decir, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo curaduría, entre comillas, al decir que la película habla de la crítica al arte y la crítica a los becarios artistas y la crítica a las experiencias y podría ser cualquier cosa, ¿no? Como las películas de mi enemigo Carlos Reigadas. Por eso la necesidad de haberlos traído primero Ruber antes de esta otra. Sí, porque, o sea, están como los dos puntos, ¿no? Quentin Dupieux hizo un experimento, se ve con más presupuesto, ¿no? Pero porque él tenía, pues ya un emporio por ser un DJ bastante reconocido. Y ahora vemos por otro lado a alguien que, pues, se esforzó por otros medios a hacer su película independiente y ambas critican un poco el sinsentido, ¿no? Pero quedémonos con esa frase épica de Ruber que dice no reason. La oda a la no reason. Esto también es una oda a la no reason. Bastante clara. Entonces repetimos. La pueden ver en YouTube, en Popcorn Flix. Les va a gustar mucho, la verdad. Más porque yéndose al final se pone más loco y porque es muy... Tiene una estética muy de esta época, ¿no? Ajá, incluso o sea, con todo el montaje y todo lo que tú dices, me recuerda a las películas que se hacían al principio del 2000. Y es una película del 2009. O sea, ya estaba a punto de acabar esa primera década del nuevo milenio, pero aún así tenía como esa aura de apenas haber dejado los 90, ¿sabes? Sí, muy... Hasta traen unas... ¿Cómo se llamaban esas? Unas palestinas, traen unas palestinas. Uy, sí, no, sí. Se ve que le entraban al Party Rock Atem bien duro todo. O es eso, o que la producción se alargó tanto que se estrenó hasta ese año, ¿sabes? O sea, me quedo pensando en eso. Pero es que se ve que todas escuchaban un montón a Destrux y a los Arctic Monkeys, ¿eh? Oye, es cierto, otro apartado de esta película. El soundtrack está muy bueno. Ajá, es una... No se van a... Sus oídos se lo van a agradecer bastante. Tiene todo, literalmente. Exacto, en el apartado así de canciones y todo eso, ahí no se preocupen, ahí van a tener suficiente como para entretener esa... ¿Qué? O sea, ¿hora 40 o algo así? Sí, hora 40. No, hora 40. Hora 40, exacto. Uh-huh. Entonces, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. De hecho, disfrútenlo. Mande. Estuve buscando bastante ese soundtrack. Y... O sea, la mayoría de las canciones están bajo el nombre de una banda llamada Awesome. Uh-huh. Pero cuando busqué al respecto de esta banda llamada Awesome no encontré mucho que digamos. No sé si ya habrán desaparecido o vete tú a saber qué. Pero... O luego son los mismos actores, ¿no? Es común que pues se consigue ya 2 por 1, es músico y actor, pues hazme el soundtrack. Árale, la chamba completita. Pues sí, sale más barato. Pero bueno, esos son otros temas. Busquen el soundtrack. Si alguien encuentra el soundtrack, estaría bueno. A lo mejor hay una playlist en Spotify que lo rolen, porque está chido. Es como, sí, es muy de así Block Party, que su Linkin Park. Es de ese estilo. Hasta el Hare Krishna. Hasta el Hare Krishna. Hay como un rap tailandés rarísimo. Me encantó. Sí, es cierto. Pero ahí lo tienen. YouTube. Ahí lo tienen. Y ahí está el capítulo. Y algo que quieras agregar al final, Brolitos. Que no se claven demasiado con esta película, así como con el resto que vamos a estar presentando o que hemos presentado. Que quizá así como, no sé, vayan a leer algo o vayan a ver una película. Ya sabes, no tienes como este primer acercamiento en el que siempre puedes entrar con una mirada o una predisposición más de disfrutar que a criticar o a ser súper experto
en recalcar tal error de este güey o del otro. Ya me estás tirando bien duro ahorita. Es bastante útil si eres un crítico y sabes como que tu opinión vale bastante en este mercado de la opinión, güey. Pero sinceramente no creo que todos tengamos que repetir ese mismo proceso. E incluso sería bastante, ¿cómo decirlo? Como que seguir estos pasos a la hora de... O sea, estos pasos o estas críticas que se dan antes de su estreno. Claro, sí. Y llegar con todas esas ideas todas spoileadas Con o todas predisposición. ya manoseadas, ¿sabes? Por alguien, por ideas que ni siquiera eran tuyas, pero aún así te lograron convencer solo porque escriben muy bonito. Maldita Fernanda Solórzano. No es cierto, ella... Aquí se acaba el programa. No es cierto. Yo aprecio mucho a Fernanda Solórzano, soy muy fan de Fernanda Solórzano. Todos saben que soy muy fan de Fernanda Solórzano. Pero últimamente he estado... Híjole. Pues ahí que nos manden un saludo. Sí, ¿no? Dani, ni está escuchando esto. Si escuchas esto, un saludo. Espero que ya no estés tan bravita en Twitter porque... porque no, esto ya no está chido. Ya cayó en las gracias de la fama, yo creo ya. Y es que luego, ya no voy a hablar de Fernanda Solórzano. La aprecio mucho, he aprendido mucho de cine gracias a ella. Nada, es un saludo, pero ya hay veces que no me gusta leer tanto su Twitter. Como con lo último que pasó con Michel Franco. Híjole. Para pensar, para señores. Pensar, señores. Sí, no. Pero sí, como hagan un profe, que también le mandamos un saludo, que fue el que, entre comillas, inició esto, que es Sergio Huidobro, otro crítico muy bueno de cine. O sea que hay que hacer detox de críticas, sí, a cada cierto tiempo. Que está bien leer, está bien consumir, pero también es bueno dejar de hacerlo para que no te predispongas como escritor o como... ¿Cómo se puede decir? Como consumidor de cine o de lo que sea, porque eso pues no está bien. Es mejor dar tu opinión y después ya ponerte a leer algo en sí. No te voy a dejar, mijo, tranquilo. Es como este argumento, no te lo vas a coger, güey. Tipo, no, tranquilo, man, no te van a aplaudir tu comentario en Letterboxd. Así es, exactamente. No te va a contratar Cine Premier porque tienes una lista de Read Your Music de películas. O sea, no, eso no va a pasar. O sea, si quieres dedicarte a eso, pues enfócate en otras cosas, ¿no? Y en tener como un pensamiento más neutro, ¿no? Pero pues no, o sea, también no, ser crítico mamón y cinéfilo mamador no está chido porque te dejas de disfrutar tu hobby. Exacto, y empiezas a tomar tus gustos como gustos culposos, güey. ¿Qué es esa sí, mierda? Es que no existe, no existe el gusto culposo, o sea, te gusta o no te gusta. Y ya. Pero bueno, amigos, ya dejemos esta plática para otro episodio. Ya se prolongó bastante. Repetir, como siempre, las redes. Estamos en Instagram como @crimensindicato, en Twitter como @crimensindicato. Espero que para este capítulo ya no tengamos problemas con el canal de YouTube. Hemos estado teniendo problemas con los videos, pero no sé si vayan a volver o no. Espérenlo. Si ya están escuchando este episodio, probablemente ya se habrá solucionado el problema. Esperemos que ya se haya solucionado el problema. Pero si no, pues ya saben, estamos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Radio Public, en Apple Podcast nomás no nos aceptan, no sé por qué. Pero ahí vamos. Y tenemos algo que anunciar hoy, ¿no, Braulitos? Así es. Quizá nos lo guardamos demasiado el episodio pasado, pero
el día de hoy les venimos a presentar que vamos a tener pequeñas cápsulas, ¿no es así? Así es, vamos a tener... Que vamos a... No, tú da la primicia, por Bueno. favor. Va a ser pequeños segmentos, pequeñas cápsulas que vamos a dar a conocer bajo el nombre a través del Sindicato del Mal Cine, pero esta vez en la plataforma de TikTok. ¿Cómo de que no? Ya caímos en esta moda, En la esta fiebre cosa de del los TikTok. chavos. No, pues vamos a estar haciendo cápsulas más que nada. No vamos a dejar de hacer los episodios largos, pero vamos a tomar películas que tal vez no ocupen 1 hora, 40 minutos de episodio. Sí, no, pues yo creo que 1 minuto está bien para hablar de películas que realmente sí son de una calidad pues un poquito mala, ¿no? No te lo resumo así nomás. Demasiado exigente. Ni te lo resumo. Entonces vamos a estar... Lo más probable es que estemos también en los Reels de Instagram, en Instagram TV. Exacto. Pero principalmente en TikTok, sí, es seguro. Entonces, supongo que para cuando salga este episodio ya habrá algunas cápsulas. Si no es que... Aquí es la primicia. Pero si usted ya está escuchando esto de que vino de alguna cápsula, pues la acabamos de anunciar recién. Y ahí se pueden compartir más fácil las cápsulas, así que esperamos cada uno de sus apoyos en TikTok como en los Reels de Instagram. Así es. Entonces, pues nada, seguimos esperando su apoyo. Los queremos mucho a los que siguen escuchándonos. Y pues nada, hasta aquí llega este episodio. Ya se extendió demasiado, pero es que había pues, primicia, había sorpresa, güey. Exacto, cosas que anunciar. Y pues nada, amigos, espero que tengan una bonita semana, que ya estén acabando su semestre, si es que están estudiando igual que yo, o que pues esté más relajado su trabajo. Así es. Los esperamos la próxima semana y pues, a las 7. Adiós, amigos. Hasta pronto.